Pues de nueva cuenta este lunes a muy temprana hora se desarrolló una manifestación a las afueras de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos organizada por Yesenia Rojo Carrizosa, lideresa del colectivo Guerreros Azules AC, para exigir a Óscar Loza Ochoa dar la cara tras sus supuestas amenazas en su contra de esta luchadora social, a diferencia de la primera manifestación en la que Rojo Carrizosa reconoció que no tenía interés en una reunión con el ombudsman. Este lunes le exigió que diera la cara. Me voy a cansar de gritar y de tomar la Comisión de Derechos Humanos hasta que el profe dé la cara. Que no mande a nadie, que dé la cara a él así como le estoy dando yo. Yo no mando a nadie a defenderme, yo me pongo al frente de quienes me defienden. Y él manda a todo el mundo a defenderlo, pero se esconde. ¿Por qué se esconde? Que no dice que tiene muchas agallas, que dé la cara. Bueno, en esta ocasión a la protesta se sumó la buscadora Bella Pulido, mamá de Neto, desapareció en Culiacán desde el 2021 y que ha señalado públicamente a autoridades de complicidad en la desaparición de sus familias, entre ellos al propio Loza. Luego de esta manifestación, Óscar Loza emitió un pronunciamiento en el que manifiesta a través de un comunicado que, aunque son respetuosos del derecho a la manifestación, durante los días 2 y 9 de junio se evitó la atención a las personas para que se pudieran acercar a la comisión. Debido a la obstrucción de los accesos a las instalaciones 2 y 9 de junio, ambas realizadas a las 7 de la mañana, llevadas a cabo por los colectivos denominados Guerreros Azules y Madres de Lucha por tu Regreso a Casa AC, en esta segunda, en el exterior de las oficinas generales de la comisión, quienes impidieron el acceso a las instalaciones de personal que aquí labora y por ende la atención a la ciudadanía. En esta comisión reconocemos plenamente el derecho a la libre manifestación. Consideramos importante señalar que estas deben realizarse bajo la estricta observancia de la legislación aplicable. En el comunicado se expresa que los integrantes de colectivos se acercaron al personal de la comisión de forma hostil, quienes, a razón de lo anterior, optaron por no entablar conversación. Esta comisión reconoce tanto el derecho de las personas a manifestar sus emociones en contextos complejos como el derecho del personal a preservar su integridad emocional. Cabe señalar, Javier, que Yesenia ha acusado de amenazas veladas al profesor Óscar Loza Ochoa, a pesar, dijo, de que hasta antes de eso llevaban una buena relación. Sí, me llama la atención, ¿no?, la acusación que está haciendo Yesenia contra Óscar Loza, que sin duda es uno de los personajes más reconocidos y respetados en este tipo de movimientos. Tiene ya varias décadas al frente de esta gran lucha sobre los desaparecidos. Quiero recordarlo junto con otro grupo de personas que ya no están con nosotros, como Norma Corona, como Jesús Michel Jacobo, entre otros, que empezaron ellos a formar Comisión de Derechos Humanos cuando la autoridad no lo reconocía. Bueno, hoy es un organismo reconocido, un organismo ya oficial, que preside por segunda vez Óscar Loza. Y bueno, esta acusación que le está argumentando esta activista defensora, sobre todo de policías, pues de que ella siente que ha sido amenazada, no en forma muy abierta, ella siente que hay un tipo de amenazas por algunas acciones que emprende. Y yo creo que está en todo su derecho a manifestarse. Sin embargo, también, y lo hemos comentado aquí, la mayoría de las manifestaciones que se hacen siempre trastocan la vida de terceros que son totalmente ajenos a cualquier tipo de movimientos. Hay movimientos de paz de familia, sobre todo cuando hay temas de escuelas que bloquean calles, que bloquean carreteras, y bueno, pues causan un gran caos y un gran daño al resto de la población que es ajeno. Y bueno, a veces lo hacen como una forma de presión para que la autoridad voltee hacia ellos y les dé una respuesta. Aquí están yendo hacia un organismo autónomo como es la Comisión de Derechos Humanos, pero principalmente contra su titular, Óscar Loza. Y ella, bueno, pues una forma de reto abierto, dice que le dé la cara. Inicialmente ella había dicho que no quería tener ningún encuentro con él, pero hoy, bueno, pues comparte sus manifestaciones, llevó a varios ex policías con pancartas exigiendo que Óscar. Yo creo que este asunto se tiene que dirimir. Y este asunto, si es verdad que ella siente que ha sido agredida, bueno, pues ahí está la Fiscalía General del Estado, parece que ya presentó una denuncia, creo que ha presentido, y tendrá que ser la autoridad quien investigue si efectivamente hay algún intento o alguna sugerencia de que abandone ella alguna de sus luchas que ha emprendido, sobre todo contra los alcaldes en el tema del pago de las pensiones de los elementos policíacos.
Efectivamente. Milton, ¿tu punto de vista? Bueno, estamos viendo lo que podría verse como un relevo generacional en la formación de liderazgos sociales. Y estos liderazgos o estas gestorías o estas ayudas, pues nacen debido a dinámicas que la formación social, o sea, le hace esto, Estado mexicano, el mercado, la criminalidad, a medida que van generando abusos, pues van irrumpiendo este tipo de liderazgos o este tipo de figuras que tratan de defender causas que se van dando, ¿no? Y a medida que estas cambian y se intensifica el liderazgo, y pues va cambiando la forma de protestar. Ojo, estamos hablando, por ejemplo, del profesor Loza, un activista desde que inicia o irrumpe el profe Loza cuando el Estado mexicano empieza todo lo que intensificó en la Guerra Sucia y parte de la Operación Cóndor. Bueno, que la Operación Cóndor es parte de eso, ¿no? Y bueno, él irrumpe y desde entonces ha sido pues un luchador social, un incansable luchador social. A mí me ha tocado verlo y cómo trabaja. Y bueno, y estamos viendo por otro lado una joven abogada que ha estado trabajando los temas de un abuso por parte de los gobiernos contra los policías. Entonces ella, a través del uso de la ley, hace este tipo de gestiones, ayuda a los policías a mejorarle su situación salarial. Y bueno, lo que estamos viendo es una lucha o un relevo generacional en los liderazgos sociales y en formas diferentes. Claro, era otra la vida y ahorita es otra. Entonces, las formas de protestar, pues, si quieres o si lo queremos ver, pues son más intensas, son más duras, pero yo creo que esto se va a dirimir pues en función del diálogo, ¿no? Y del entendimiento que haya. Pero el performance o la forma en cómo intensificas una protesta es lo que obviamente jala la atención, llama la atención. Y bueno, vamos a ver cómo esta protesta o este problema pues se arregla vía diálogo, ¿no? Así es. Francisco. Pues yo creo que no es tan grave el asunto, ¿no? Entonces aquí lo importante es que de la manera más inmediata y abiertamente pues se reúna el profesor Óscar Loza Ochoa con la luchadora y activista Yesenia Rojo, que estén presentes medios de comunicación, que se videograbe toda la reunión para que conozcamos de fondo el tono en que ésta se lleve a cabo y todas las aclaraciones que sean pertinentes. Yo creo que es fácil abrir las puertas, sobre todo la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Es un organismo que debe tener permanentemente abiertas las puertas a cualquier demanda que se le haga o intervención, independientemente de todo, y sobre todo por la calidad, como ya lo decía Javier Cabrera, la calidad que está sin duda sobre la trayectoria también del luchador social, con o sin presupuesto, es decir, de manera independiente, y ya ahorita que está de manera en organigrama, vamos a decir, oficial. Siempre Loza Ochoa ha estado pues a la orden de quienes demandan de su intervención. Hay que recordar, en momentos muy álgidos, Loza Ochoa ha ido a meterse a las situaciones, a los poblados, a las comunidades donde se dan cosas de alto riesgo. En fin, creo que hay que meterle un poco de calma a todo esto y que haya esa reunión muy pronto entre Yesenia Rojo y la Comisión Estatal de Derechos Humanos que encabeza el maestro Óscar Loza Ochoa. Sí, el ingrediente adicional es que aquí además hay una demanda ante la Fiscalía General del Estado. La propia Yesenia ha acusado que ha habido lentitud y ni siquiera la han citado en la Fiscalía General del Estado, tampoco a Óscar Loza Ochoa. Ella señala que el pasado 2 de abril tuvieron una breve discusión telefónica y en medio de esta habría recibido amenazas verbales de Óscar Loza. Ella expresó que el roce que tuvo con Loza fue por involucrar a terceras personas. Durante la llamada él habría lanzado amenazas, las cuales ya fueron denunciadas. Que la sociedad se entere que el presidente de la Comisión de Derechos Humanos me amenazó
y está tan tranquilo, y es como si no hubiera sucedido nada. La luchadora social dijo que no esperaba en esa ocasión tener una reunión. Ya en esta última manifestación dijo lo contrario, ya lo señalabas, Javier. Y bueno, pues es la segunda manifestación que realizan. Que él le había señalado pues que se atuviera a las consecuencias por intervenir en un caso que él no estaba de acuerdo. Pues así las cosas. Eso es lo que ella ha dicho públicamente, Javier. Inclusive hay un recurso ante la Fiscalía. Bueno, entonces hoy la Fiscalía hay que encauzar, y no es solamente el asunto de Yesenia el que no circula rápidamente. Pues no. Son cientos y miles de casos mucho más graves que no circulan, como son los desaparecidos, como son los cuerpos que son localizados y se tarda bastante tiempo en identificarlos, a pesar, bueno, pues hoy se está conociendo que muchos familiares que han venido a reclamar cuerpos hace años se dan cuenta que ahí estuvieron mucho tiempo. ¿Por qué? Bueno, porque no había todos los mecanismos que hoy se tienen para poder identificar con una mucha mayor rapidez a través de contactos con el INE, con estos escáner que se les ha donado. O sea, ya tienen nuevas herramientas. No tiene la capacidad total la Fiscalía, y sobre todo lo han dicho en estos momentos, de que estamos viviendo una violencia totalmente recrudecida desde septiembre para acá. Pues es entendible, ¿no? El número de personas que son asesinadas, que son heridas, que son desaparecidas, vehículos que son robados. O sea, es un trabajo bastante fuerte. Y no estamos diciendo que que el caso de Yesenia y Oscar no tenga gran importancia, pero hay muchos casos que tienen mucho mayor prioridad por los tiempos que tienen que establecer, por los peritajes que se tienen que hacer. Entonces, bueno, este asunto, yo creo que Yesenia, que es abogada, tendrá que esperar hoy a que la Fiscalía los mande a llamar, que investigue y que determine si hubo o no hubo la intención de amenazas como ella aduce. Porque, bueno, yo comento, el problema es que cuando haces una manifestación, estás colocando o estás poniendo a terceras personas en una situación que no tiene ninguna relación, como es el personal que trabaja en la Comisión de Derechos Humanos y todas las personas que a veces requieren ir al servicio a presentar una denuncia como ella o mucho más grave. Entonces yo creo que este es un asunto que tiene que ver y no convertirse en esto en un problema de dimes y diretes de tipo, pareciera ser de tipo político, porque primero ella dice que no quería tener ningún contacto con ella, hoy sí lo está retando a que salga de la cara. Bueno, es una situación que pues la sociedad está viendo, y sin duda, bueno, pues la gente que conocemos a Oscar Loza Ochoa, pues tengamos muchas dudas de que pudiera haber sucedido lo que ella aduce, ¿no? Es un hombre con una gran carrera, un hombre que tiene una gran trayectoria, y bueno, pues él tendrá que responder cuando sea citado en la Fiscalía si efectivamente fue esa su intención de intimidarla. Milton, ¿tus conclusiones? Sí, es el diálogo, y obviamente ella misma dice que hay una situación de una demanda, ¿no? Sí, en la Fiscalía. Pero ahorita Francisco le da en el punto cuando decía la parte del control de daños. A ver, ok, ¿qué es lo que siempre ha ligado o como hemos conocido siempre al profe Loza? El diálogo, el entendimiento, la transparencia. Francisco lo explicaba ahorita muy bien. Esa parte de, a ver, pues vamos juntándonos, vamos dialogando, pero transparente, o sea, con medios. Ese es por lado. Sería por el lado el control de daños social, político, si tú quieres, porque pues, obviamente el profe Loza pues, es una figura, ¿no? Social y un defensor de los derechos humanos. Entonces, por otro lado, pues obviamente, como dices tú, Javier, la parte de Fiscalía, bueno, aquí estoy, vamos a ver cómo caminan. Y también esta situación pues rebota en la Fiscalía y devela también la lentitud con la que se están viendo los casos, ¿no? Entonces, pues, ve nada más el robo de vehículo, la lentitud, o sea. Entonces, en función de ello, pues, esta es una situación en la cual figuras sociales que tienen que ver con la gestión, con el respeto de derechos humanos y todo eso, se encrespan o hay una, ¿cómo te diría? Hay una disrupción. ¿Por qué? Porque pues obviamente las dinámicas que hay en lo político, en lo social y en el mercado, pues hacen que estos liderazgos pues choquen alguna vez, ¿no? Y vaya que sí.
Y bueno, pues conociendo pues también la garra, el empuje de ambos, ¿no? Sí. Dice Humberto, no le hacen caso en la fiscalía porque no es cierto que haya habido tal amenaza. Humberto Millán ni ha presentado pruebas de que existió el hecho. Los Ochoa le ha ayudado y ya se le olvidó. Y hay pues ahí también, pues cómo se dice, contrastes, dice Eulalio Serna, no defiendan lo indefendible, Mesa, dice el presidente de los derechos humanos agrede y amenaza a mujeres, esto es increíble, dice, es incongruente. Y así muchas opiniones a propósito de este tema, Francisco. Sí es, y si hay alguna prueba contundente en contra de lo que acusan o presumen que ha hecho mal el profesor Carlos Ochoa, pues inmediatamente, igual hacerla pública, no únicamente ante demandas jurídicas, sino también ante los medios de comunicación. O sea, la prueba contundente no tiene defensa. Pero en fin, se hace camino al andar, dice la canción, y creo que todos conocemos esa trayectoria, ese andar, siempre en el activismo social de Oscar Carlos Ochoa desde su época de estudiante. No tenemos duda. Igual Yesenia Rojo también tiene sus veredas, es decir, está haciendo camino al andar. Por eso es interesante, insisto, que haya una reunión transparente, abierta, sobre todos estos hechos. O sea, yo la verdad pienso que entre luchadores y activistas sociales es lo que debe prevalecer: diálogo y transparencia. Y si hay alguna acusación con pruebas contundentes, pues inmediatamente también exhibirlas en todo sentido y proceder legalmente. Ese es el punto central. Entonces vamos a ver si se da esa reunión. Ya en el comunicado de este día de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pues ahí se refrenda de que está abierto al diálogo esa comisión, es decir, pues para que a la hora que gusten, pues ir a tocar esa puerta, se abre y ahí reunirse de cara ya con este tono que ha tomado el asunto. Yo la verdad me gustaría que fuera pública, claro, que se videograbara, etcétera, y que ahí tuvieran acceso a los medios de comunicación. Digo, si las partes lo consideran, porque a lo mejor alguna de las dos partes no lo concibe, pero bueno, es simplemente una opinión. Así es, pues así las cosas. Javier, ¿históricamente ha habido rispideces entre organismos de este tipo o es poco común? Bueno, sí ha habido la comisión ha vivido muchos momentos. Sí, ¿no? con los presidentes comisiones ha habido rispidez, ¿no? Pero no se ha llegado a este tipo de manifestaciones y tampoco de denuncias de supuestas amenazas. Como aquí ya hay una denuncia. Y aquí, más que el diálogo, aquí la fiscalía es la que tiene que resolver si en verdad hubo o no hubo el delito que le están imputando a Oscar Loza, ¿no? El problema es que pues las cosas no marchan con la velocidad que quisiéramos todos los ciudadanos cuando te ves envuelto en algún asunto que requiere que la autoridad intervenga. Y bueno, pues aquí en este asunto la fiscalía es la que tiene la palabra. Porque bueno, pues si ellos dialogan y todo, pero hay una denuncia que la fiscalía debe determinar si hay los elementos suficientes para alguna sanción o la desecha para no tener las pruebas contundentes para que demuestren que sí hubo este tipo de amenazas que se aducen. Sí, porque lo que sí hubo antes es que había la Comisión de Defensa, que era la independiente, y había la formal, ¿no? No, existe todavía. Solo ha estado en las dos, ¿no? Sí, las dos sigue existiendo, los dos organismos que fundó Oscar Loza, ¿no? Yo recuerdo pero hace muchos años, cuando Norma Corona, pues sí había quizá no este tipo de diferencias, pero sí había contrastes, ¿no? Entre diferentes organismos del Estado, asociaciones, ¿no? También. No, porque esta era la única asociación, la única asociación. Ellos empezaron con esa Norma Corona, Michelle Jacobo, el Gordo Moreno todavía, no me acuerdo el abogado que falleció, entre ellos que eran los primeros. Morán Cortés. Carlos Morán Cortés, efectivamente, fueron los primeros que empezaron a impulsar estos organismos ciudadanos, eran ciudadanos. Fue hasta la muerte de Norma Corona cuando se crea la Comisión de Derechos Humanos a través de Jorge Carpizo. El asesinato de Norma Corona. Eso fue lo que impulsó que a nivel nacional naciera este organismo, que a nivel nacional pues estamos viendo también lo que ha sucedido. Bastante que desear. La actual presidenta nacional. ¿Y Milton? Sí, o sea, y eso iba a decir, o sea, ¿qué fue primero, la comisión o Loza?
fue Loza primero. O sea, todos esos liderazgos que emergieron de ahí, de esa lucha contra un Estado que perseguía, que asesinaba por ideología política. Entonces, pero bueno, ahorita esas dinámicas tanto de Estado, mercado, pues hacen que emerjan nuevos liderazgos, pero ojo, esto no lo habíamos visto. Sí había discrepancias entre una comisión y otros o entre ciertos liderazgos, pero no a este nivel. Entonces, yo ahí sí coincido, tenemos que, o sea, tienen que caminar ¿por qué? Por el lado del diálogo, de la apertura, de la transparencia, porque los derechos humanos así es como prevalecen y así es como son. Y aparte, pues obviamente también cumplir con la parte legal, que es el darle cauce por el lado de la fiscalía, pero sobre todo destensar el ambiente a través de eso que sea Pancho ahorita, o sea, el diálogo, la apertura y apertura a los medios, ¿no? Que se vea, pues, qué pasó, ¿no? Entonces, y en función de, es como vemos si ese relevo se da o no. Pero ahí está, ¿no? Ahí están las figuras emergentes, ¿no? Que están saliendo en función de todas las distorsiones sociales que se van dando en la formación social que se da. El relevo generacional. El relevo generacional. Que iba caminando. Pero bueno, llevaron tiempo porque Loza fue electo son 4 años. ¿no? Y lo que falta, del ¿no? organismo por el Congreso del Estado. Y lo que falta. En particular, aunque bueno, son organismos distintos o asociaciones. Francisco. Sí, él ya había estado en esa posición, en la actual, y al día siguiente que deja la primera ocasión, él ya estaba de nuevo despachando en su oficina independiente, porque hay que decirlo que esta clase de activistas sociales como Óscar Loza, y puede ser que también Yesenia Roja, no lo dudo, pues están disponibles a veces las 24 horas del día, porque no hay horario donde no les estén demandando auxilio, ayuda, pues para algún atropello o algo, ¿no? Entonces, por eso vale mucho la pena que se sienten, como ellos gusten, platiquen, dialoguen y pues resuelvan cada una de las situaciones que tengan pendiente, porque eso nada más nos faltaba, que en medio de lo que estamos viviendo en esta narcoguerra, pues luchadores sociales se enfrasquen en este tipo de situaciones. Entonces, creo que ellos tienen la palabra, tanto el profesor Loza Ochoa como Yesenia, para reunirse y dirimir cualquier situación de este tipo, y en lo legal, pues que la fiscalía también le mueva también, porque pues hay una fiscalía que generalmente en aras de la secrecía legal de cada caso, pues ya prácticamente no hay mucho acceso a la comunicación, y más en tratándose de expedientes tan personales, ¿no? A veces no te enteras de nada, ¿no? Así es. Todo se reserva. Un minuto, Javier, ¿nos vamos? Sí, pero por el discurso que vemos de Yesenia no quiere diálogo, ¿no? O sea, es una forma de reto decirle que salga, que es cierto que es tan valiente y todo. Entonces yo creo que así tampoco van a llegar a ningún buen pueblo. Entonces yo creo que ahí tendrían que esperar a que la fiscalía diga que el tiempo, bueno, pues eso en la autoridad judicial, sí procede o no procede, ¿no? Si hay los elementos necesarios de prueba que se puedan acreditar que fue amenazada, bueno, pues ya sabremos si habrá algún tipo de sanción para Óscar Loza, o lo exoneran de los cargos, y vemos ya después la actitud de Yesenia y de Óscar Loza también, ¿no? Así es. Muchas gracias, Javier. Muy buenos días al auditorio. Milton, un minuto, nos vamos. Todo depende el performance, pues, de la protesta. O sea, esas realizaciones públicas que se hacen y la intensidad de las peticiones o de las formas en cómo se proteste. Hoy el performance, ¿cuál fue? Cerrar ahí derechos humanos y pues lo que decías, o sea, no solo los trabajadores, la gente que va ahí, que va a pedir un servicio, que va a pedir que le ayuden, pues eso se detiene, ¿no? Entonces ahí el performance no debería ser por ahí, pues. Muchas gracias, Milton. Muchas gracias. Francisco, un minuto. Pues en ese performance que dice Milton, pues vean ustedes lo que acaba de ocurrir durante más de 20 días en la Ciudad de México. Los Ángeles, ¿cómo está ahorita? En fin, bueno, aquí también desde los 70 vivíamos aquellas protestas estudiantiles cuando cerraban la Obregón. Recuerdo cuando cerraron ahí por la Obregón, camiones, entre la Rosales y la Huelna, y varias, en fin.
siempre, miren, las protestas, para hacer empatía con el ciudadano, no lo tienes que afectar como un tercero, ¿no? O no tanta temporalidad de, por ejemplo, como en la Ciudad de México, etcétera. Pero increíble, ¿no? Ese tipo de protestas, quienes la activaron siempre, pues fue la izquierda. Esa izquierda que ahorita está en el poder y que de repente dicen, no, así no. Bueno, pues es que la escuela la dejaron ellos. Sí. Y hasta cómo dirimir los conflictos. En fin, son los tiempos que corren. A lo mejor esa izquierda nunca se imaginó que con el tiempo ellos iban a despachar desde la cúpula, desde lo más alto de la presidencia de la República. Y pues aquí está esta situación. Claro que muchas veces tienes que alzar la voz, tienes que tener mucha resonancia, pues para que te tomen en cuenta y te resuelvan algún problema. Pero la verdad, y está demostrado, siempre y cuando no afecten y dañen a terceros. Esa es la realidad. Pues muchas gracias, Francisco. Buenos días, Sinaloa. Bueno, y en medio de todo esto, por cierto, sorprende información nacional. El Ejército anuncia que ya no estarán operativos en la Ciudad de México. La Sedena informó que elementos del Ejército no van a estar en operativos en la capital tras críticas por la intervención en el foro Alicia. El general Ricardo Trevilla indicó que la Guardia se encargará de coordinarse con autoridades civiles y los soldados solo actuarán bajo mandatos judiciales específicos. El alto mando explicó que esta decisión se tomó después del desalojo de un concierto en el multiforo Alicia a finales del mes pasado. Y bueno, pues esto, insisto, llama mucho la atención. Veremos qué pasa en otras entidades. Por lo pronto en la Ciudad de México no estarán, dicen, en operativos.